Santísima Virgen Madre de Dios, yo ante el niño pecador, postrado a vuestros pies en presencia de Dios omnipotente, os ofrezco este mi corazón con todos sus afectos. A vos lo consagro aquí y quiero que sea siempre vuestro y de vuestro Hijo Jesús. Aceptad esta humilde oferta, vos que siempre habéis sido la auxiliadora del pueblo cristiano. Oh María, refugio de los atribulados, consuelo de los afligidos, ten compasión de la pena que tanto me aflige, del apuro extremo en que me encuentro. Reina de los cielos, en vuestras manos pongo mi causa, sé bien que en los casos desesperados, en vuestra más potente, vuestra misericordia, y nada puede resistir a vuestro poder. Alcanzadme, Madre mía, la gracia que os pido, si es del agrado de mi Dios y Señor. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, ahora vamos a pasar a hablar sobre, todas esas clases han sido sobre los patriarcas, que las figuras más importantes del libro de Génesis, okay? Pero ahora vamos a hablar de los patriarcas, podemos decir, más importantes, ¿no? Porque son los fundadores del pueblo de Israel. Entonces tenemos Abraham, Jacob y José. Okay. Y también está aquí Isaac, pero pues él es como un vínculo entre su papá y su hijo. Okay. Entonces eso es todo el resto del libro de Génesis, de 12 a 50. Y ahora la historia, el ciclo de Abraham es de capítulo 11, 27 a 25, 18. Pero lo más importante que va a ser los primeros 3 versículos de capítulo 12. ¿Okay? Podemos decir, de hecho, de que esos versículos forman como parte de un, es como un resumen de toda la historia de salvación. Antes, en capítulo 11, nos dice cómo llegamos hasta Abraham. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres, que el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y padre de Hezca. Era Sarai estéril y no tenía hijo, y tomó Tare y a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Aram su nieto, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los caldeos para dirigirse al país de Canaán, y llegaron a Harán, donde se quedaron, y fueron los días de Tare 250 años, y murió Tare en Harán. Entonces, vamos a recordar que primero de que los patriarcas se cambian de nombre, ¿okay? Y Abraham en el principio se llama Abraham, ¿okay? Y también tiene su mujer que es Sarai, que luego será Sarah.
Okay. Sara. Y ella es estéril. Okay. Entonces, esterilidad es un tema que se repite muchas veces. ¿Por qué? Pues tiene mucho sentido cuando recordamos de que el primer mandamiento, okay, de Dios a Adán y Eva era de multiplicarse, ¿no? Y así como llenar la creación con la imagen de Dios. ¿Okay? Entonces, se supone que ser estéril representa una incapacidad de cumplir con la misión de Dios. Pues en un sentido muy carnal. Porque también tenemos que mover, vamos a ver ese movimiento, ¿okay? De lo carnal a lo espiritual. ¿Okay? Sabemos que en teología católica, ¿okay? O tal vez es mejor decir material, ¿okay? Carne como de carne y huesos, ¿okay? Pero realmente refiere a todo lo material. Y en nuestra teología, pues en los sacramentos, lo material toma un significado espiritual. ¿Okay? Pero es el inferior que nos lleva, o que es como un signo de algo mayor, el espiritual. Y las relaciones de Dios con su pueblo es haciéndoles entender que lo espiritual cuenta mucho más que lo material. ¿Okay? Entonces, en esa cuestión de esterilidad, que no es, aunque es de Dios, de ser fructífero en el cuerpo, ¿no? De poder reproducir, pero no es la única manera, y hay algo más importante. ¿Okay? Esa es una dinámica que vamos a ver varias veces. ¿Okay? Entonces vamos a leer, ¿okay? Los primeros versículos aquí, un voluntario para leer capítulo 12, versículo 1, por favor. Yo. Gracias. Dijo Yahvé a Abraham: salte de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, para la tierra que yo te indicaré. Yo te haré un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que será una bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Pues Abraham conforme le había dicho Yahvé, llevando consigo a Lot. Muy bien, está bien. Ok, entonces, esa parte es un resumen de la historia de salvación. ¿Por qué? ¿Okay? Porque el mandato a Abraham es de salir de su tierra, salir de lo que es familiar a él, ¿okay? Lo que conoce, con fe a la palabra de Dios, obedeciendo a Dios, aunque él no puede saber lo que va a suceder. ¿Okay? Es fe, confianza en lo que dice Dios. Y el resultado de salir de lo que nos hace más cómodo, lo material, es recibir algo espiritual, una bendición. Pero no es solamente ahí, porque la bendición que él recibe luego es para transmitir a los demás. Entonces es salir de lo que es cómodo para seguir la voluntad de Dios, para luego hacer a los demás que entiendan la voluntad de Dios, o que conozcan a Dios. Ese es el plan de salvación. Ok. Y ahora estamos enfocándonos en una sola familia y un hombre. ¿Okay? Después del diluvio y el torre, es como, pues, 2 veces todo se fracasó con Adán, ya, y Dios
intentó otra vez y luego fracasó otra vez con Noé, y las promesas a ellos eran más generales, ¿okay? Para toda la humanidad. ¿Okay? La primera alianza con Adán, con toda la humanidad, y también con Noé, de que él también iba a ser padre de todos. Pero ahora, después de Babel, ¿okay? Dios dice básicamente, pues vamos a empezar más abajo, ¿okay? con una muestra más pequeña. ¿Okay? Vamos a empezar con una familia y de allí vamos a regresar hacia una visión universal. ¿Okay? ¿Dónde termina la historia de salvación? En la iglesia. ¿Okay? Y la iglesia es el cumplimiento del plan original, de salvar a toda la humanidad. ¿Okay? Entonces vamos de general a particular y luego de particular hacia lo general. Y en ti serán benditas todas las tribus de la tierra. ¿Okay? Y lo que va a lograr Dios, ¿okay? Es a través de su bendición en Abraham, no por el ingenio humano como quisieron hacer los de la torre de Babel. ¿Okay? Pero en antigüedad, la esterilidad, por ejemplo, de la esposa de Abraham, pues se considera como una maldición. Entonces, bendición y maldición. Okay. Contra maldición. Okay. Cuando Adán y Eva desobedecieron, recibieron maldiciones. Y ahora la promesa es a Abraham, si cumple, pues te bendeciré. ¿Okay? Todos serán bendecidos en ti. ¿En qué consiste la bendición de Abraham? Bueno, es parte de su hijo. Okay. Primero vemos qué tan fuerte tiene que ser su fe. Su esposa es estéril. Okay. Entonces, ¿cómo van a ser bendecidos en él? Okay. Tiene más que ver con la carne, simplemente. Okay. Y es más, ¿no? Hay un conexo con el protoevangelio. Okay. Es la promesa de salvación, no simplemente su como éxito, sino salvación. Como recuerda que es el protoevangelio, que es la promesa del Salvador hecho a Adán y Eva, ¿no? Y de que ella aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Okay? Y que entonces a su raza, pueblo, los judíos, que serán elegidos para la liberación de todos. Un hijo suyo triunfará definitivamente sobre la serpiente. ¿Okay? Y de hecho hay 3 promesas en particular que vemos a Abraham. Primero es una promesa a una nación o un pueblo, podemos decir, que será padre de un pueblo o de nación, ¿sí? De un gran nombre y una bendición universal, que él transmitirá una bendición universal. Y cada una de estas promesas se va a concretar en una alianza. Y la alianza se va a solemnizar con un sacrificio. Para la nación o tribu va a sacrificar animales. Para lograr esa promesa de un nombre grande, pues es el sacrificio de circuncisión. Para la promesa de una bendición universal, es el sacrificio de su hijo.
Entonces va incrementando más y más difícil. Si vemos, vamos a comparar algunas cosas aquí. Necesitamos ver. Abraham es una figura muy importante que podemos entender por la mención, las veces que lo mencionan en el Nuevo Testamento. Entonces, si vamos a la carta a los Hebreos, por ejemplo, ejemplos de fe. Okay, dice, la fe, San Pablo dice, la fe es la sustancia de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Por ella se dio testimonio a los padres. Por la fe entendemos cómo las edades han sido dispuestas por la palabra de Dios. Que luego menciona a Abel, Caín, okay, y luego menciona Abraham, llamado por la fe. Abraham obedeció para partirse a un lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó en la tierra de la promesa como en tierra extraña, morando en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba aquella ciudad de fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, a pesar de haber pasado ya la edad propicia, porque concibió a como los 90 años, recibió vigor para fundar una descendencia, porque tuvo por fiel a aquel que había hecho la promesa. Por lo cual fueron engendrados de uno solo, y ese ya ha amortecido hijos como las estrellas del cielo en multitud, y como las arenas que hay en la orilla del mar. Pero en fe murieron todos esos sin recibir las cosas prometidas, pero las vieron y las saludaron de lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Okay, eso es Hebreos 11, 8 y siguiente. Okay. Mucho para meditar aquí. Okay. Primero, dice aquí San Pablo, ¿no? De que Abraham pues no vio el cumplimiento de las promesas. No lo vio. De hecho, se van a tardar más de 400 años para que hereden la tierra prometida. Y más para la multiplicación de sus descendientes. Ahora decimos que Abraham es padre de todos los creyentes. Vamos a ver cómo decimos eso, pero como cristianos, lo reverenciamos, los judíos también, y es padre también de los musulmanes a través de su otro hijo, Ismael. Pero no vio el cumplimiento, tardó mucho. Bueno, para meditar, como cuando decimos que cuando Dios me va a contestar, pues tal vez en 400 años. ¿Sí? Okay. Pero hay una escena interesante en el Evangelio, ¿no? Porque Jesús está, como siempre, discutiendo con los fariseos, ¿okay? Y él dice habla de Abraham, su padre. Y los fariseos dicen, ¿cómo es que llamas a Abraham tu padre? Ni siquiera tienes 50 años. Y él ya ha muerto. Y dice, Abraham regocijó al ver mi día. Y lo vio. A eso refiere San Pablo, ¿no? Lo vio a través de la fe. Ahora, hablando teológicamente, ¿qué es la fe? Pues con lo que San Pablo empezó diciendo, ¿no? Es la esperanza de las cosas no vistas
Y creemos de que lo que profesamos a través de la fe, luego veremos. Creemos porque fue dicho, y quien lo dijo es de confianza, pero es un contacto a través de la virtud teologal de fe, es contacto con quien promete, es contacto con Dios, nos vincula a Él. Entonces, la figura de Abraham es importante para eso. Pero también van a escuchar protestantes, por ejemplo, haciendo referencia precisamente a este capítulo, diciendo, mira, San Pablo dice que la fe, la salvación viene de fe. Alaba a Abraham por su fe. Sí, estamos de acuerdo. No hay salvación sin fe. Pero ¿qué es el efecto de fe en Abraham? ¿Para qué lo alaba? Porque creó y hizo. No simplemente dijo a Dios, oh sí, es buena idea ir a esa tierra. ¿Okay? Pero dice que salió de su tierra. Entonces la fe nos mueve a acción, a obras. Y la obra, como dice San Pablo, es la prueba de la fe. No podemos confiar de que haya fe si no hay obras que la muestran. Muy importante distinción. Okay. Vamos a ver otro lugar. A San Pablo le cae muy bien a Abraham, porque lo menciona muchas veces. Ahora en Gálatas 3. Tres 16. Mas, sabiendo que el hombre es justificado no por obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros mismos hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley no será justificado mortal alguno. Y si nosotros, queriendo ser justificados en Cristo, hemos sido hallados todavía pecadores, entonces Cristo es ministro de pecado, de ninguna manera. En cambio, si yo edifico de nuevo lo que había destruido, me presento a mí mismo transformado. Porque yo por la ley morí, y a la ley a fin de vivir para Cristo, vivir para Dios con Cristo, he sido crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive, que en mí vive Cristo. Y ahora vivo en carne, vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. No utilizo la gracia de Dios, porque si por la ley se alcanza la justicia, entonces Cristo murió en vano. ¿Okay? Y eso también nos citan, ¿okay? para hablar de esa cuestión de si es fe o si son obras. Perdón, leí otro capítulo. ¿Okay? Pero sigue diciendo que a qué refiere cuando habla de la ley. ¿Okay? Obras de la ley. Refiere a todas las ceremonias inútiles ahora de los judíos. Y luego refiere al ejemplo de Abraham. ¿Okay? Porque Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Sabed pues que los que viven de la fe, esos son hijos de Abraham. Y las escrituras, que previniendo que Dios justifica a los gentiles por la fe, anunció, etc. Y ahora bien, las promesas fueron dadas a Abraham y su descendiente. No dice y a los descendientes, como si se tratase de muchos, sino como de uno y tu descendiente, el cual es Cristo. Digo, pues esto un testamento ratificando antes por Dios. No
puede ser anulado, etc. Entonces, la fe mostrada en Abraham por todo lo que que hizo. Sí, okay. Y vamos a ver qué más ha hecho Abraham. Okay. Dice que sale a Egipto. Okay. Egipto, que eso es en capítulo 12, sale hacia Egipto. ¿Qué representa Egipto? ¿Dónde más vemos Egipto? Cuando la vida de niño Dios. Sí, okay. Porque hay una profecía que dice, de Egipto he llamado a mi hijo. Okay. Pero también lo vemos varias veces. Okay. Egipto es donde van en esclavitud. Okay. De ahí sale Moisés. Okay. Egipto es la región de paganismo, de los faraones. Y cuando van a Egipto, porque hay falta de comida en la tierra, hay algo curioso que sucede en capítulo 12. Abraham baja, más hubo hambre en el país, por lo cual Abraham bajó a Egipto para morar allí, pues era grande el hambre en el país. Estando ya próximo a entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, mira, yo sé que eres mujer hermosa, por eso cuando te vean los egipcios dirán, esa es su mujer, y me matarán a mí y a ti te dejarán la vida. Dios pues te ruego que eres mi hermana a fin de que vaya bien por causa tuya y sea salva mi vida por amor de ti. Interesante. Como sabe de que hay pues una costumbre, ¿no? Si llega un extranjero en la tierra, el rey o el poderoso de la región, pues lleva a la mujer de esa persona y lo mata. Entonces Abraham tiene miedo de eso. Entonces podemos decir varias cosas, de que es otro ejemplo de Abraham confiando demasiado en su ingenio y no confiando en Dios totalmente. Aunque interesantemente San Agustín dice, o lo felicita a Abraham por esa sabiduría, porque también Sarai era su hermana, de verdad, en cierto sentido, ¿no? Porque en lenguaje bíblico habla de hermanos y hermanas, de relaciones más lejanas, familiares, de otros parientes. Y dice que probablemente O sea que han hecho mentira. pues no es mentira si lo tomamos así, porque probablemente era su hermanastra, o tal vez su sobrina, y a la vez su esposa. Además, pues Sarai tenía en ese tiempo ya 65 años. Entonces, a lo mejor no temía lo que sí sucedió, ¿no? De que la tomó el faraón para su mujer. Y eso, bueno, no les va bien, porque Faraón recibe una plaga, sufre una plaga en consecuencia de su acto. ¿Okay? Eso nos hace entender también, aún no sabiendo, ¿okay? El pecado tiene un mal efecto. El pecado es una corrupción del orden debido. Entonces, aunque tal vez no tenemos la culpa, si somos ignorantes, hay una consecuencia de todos modos, porque es
incorrecto, no debe de ser. Okay, debemos de comentar también que de donde antes de ir a Egipto, perdón, olvidé decir, de que habitaban en el lugar de los cananeos. Recuerden que Canaán fue mencionado varias veces en referencia a Noé y la maldición. Y dice, interesante, que cuando Abraham llegó a Betel, que construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios. Lo mismo que hizo Noé cuando bajó del arca, que ofreció sacrificios. De hecho, va a decir que ofrece sacrificios varias veces ahí. Ese lugar es interesante también, está cerca a Jerusalén, como unos 16 kilómetros al norte de Jerusalén. También es allí, en ese mismo lugar, donde Jacob luego tendrá su famoso sueño. El sueño de Jacob, donde ve una escalera con ángeles subiendo y bajando. Y puede que tiene que ver con un sitio de sacrificios, como sacrificios siendo ese vínculo como escalera para llegar al cielo. Pero luego se corrompió y se convirtió en un lugar de culto a un becerro. Bueno, luego salen de ahí, llegan otra vez a Betel, y la primera cosa que hace Abraham cuando regresa es que ofrece sacrificios otra vez, invocando el nombre de Yahvé. Vemos en capítulo 13 la introducción de otro personaje. Era Abraham muy rico en rebaños, en plata y oro, y se volvió caminando por etapas desde Negev hasta Betel, donde había acampado al principio entre Betel y Ai, hasta el lugar del altar que alzara allí anteriormente, y invocó allí el nombre de Yahvé. También Lot, que iba con Abraham, poseía rebaños, vacadas y tiendas, mas el país no les permitía vivir juntos porque era mucha su hacienda, de modo que no podían habitar juntamente. De ahí nacieron contiendas entre los pastores de los bueyes de Abraham y los pastores de los bueyes de Lot. Vemos que Abraham y su sobrino Lot son como grandes dueños o príncipes sobre otras gentes, tienen pastores, gente trabajando por ellos y tienen muchas riquezas. Y dice en versículo 8, dijo pues Abraham a Lot, no haya te ruego contienda entre mí y ti, ni entre mis pastores, tus pastores pues somos hermanos. Punto apologético, porque los protestantes también dicen, pues Jesús tiene hermanos, así dice, ¿no? De que están sus hermanos y hermanas. Pero es cierto de que en los idiomas antiguos y también en idiomas todavía en uso en África hay ejemplos de que no tienen palabras para sobrino o primo. Entonces la palabra hermano es universal, más general, para referir a parientes. Y aquí vemos evidencia. Bueno, entonces tienen que escoger, y dice, sepárate por favor de mí. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Alzando entonces Lot sus ojos, vio toda la vega del Jordán, toda ella de regadío hasta los límites, etc.
y fue por antes que destruyese Yahvé a Sodoma y Gomorra. Era esta región como el jardín de Yahvé, como la tierra de Egipto. Eligió pues Lot para sí todo ese lugar. Entonces, Abraham es generoso, dice que tú escoges. Tenemos todo el país, ¿okay? Tú vas por un lado, yo por el otro, ¿okay? Y entonces un acto de generosidad, ¿okay? Y Lot toma lo que a él parece mejor. Es cierta decisión egoísta, ¿okay? de tomar lo que pues, se ve más bonito y dejar al otro, ¿okay? Y pues va a ser castigado para esa elección luego. Y vemos la repetición en 14. Efectivamente, cuando Abraham entró en Egipto, vieron los egipcios que la mujer era muy hermosa. Vieronla también. Dijo Yahvé a Abraham, después que Lot se hubo separado de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el mediodía, hacia el oriente y hacia el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia tan numeroso como el polvo de la tierra. Si fuera posible contar el polvo de la tierra, podría contarse también tu descendencia. Levántate, recorre al país, a su largo y a su ancho. Y levantó Abraham las tiendas y vino a establecerse. Creó la palabra y fue. Y dice, cerca de Hebrón, donde edificó un altar a Yahvé. Entonces, recibió la promesa y ¿qué hace? ¿Cómo le agradece? Ofreciendo un sacrificio, un altar. Bueno, también para esa mala decisión o egoísta decisión de Lot luego es capturado, como vamos a ver, pero de él van a descender los enemigos de Israel luego, los amonitas y moabitas. Capítulo 14 nos habla de una guerra civil en esa tierra. La invasión de los reyes del oriente. Aconteció que en los días de Amrafel, rey de Sinear, tenemos que hacer pausa allí. Sinear es Babilonia. Es otro nombre para Babilonia. Y algunos dicen que es probable que Amrafel es otro nombre para el famoso rey Hammurabi de Babilonia. Y les dice que van hacia el mar Salado, que es otro nombre para... Y todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que ahora es el mar Salado, que es el mar muerto, al oriente de la Tierra Santa. Tenemos los reyes, nos dice los nombres de varios reyes, ¿no? Y cómo se alían o juntaron para luchar aquí, ¿okay? Y básicamente son los reyes cananitas contra rey de la línea de Shem. ¿Recuerdan de Shem? Shem es el hijo de Noé que recibió la bendición. ¿Okay? Y es interesante aquí eso. ¿Okay? Porque por un lado vemos de que los habitantes de la tierra son los cananitos. Los descendientes de Canaán. Pero
Dios dice a Abraham de que le va a dar como herencia. Herencia. ¿Qué es una herencia? ¿Cómo? Es algo que le pertenece al padre, se lo regala al hijo. Ajá, por la familia, por sangre, ¿verdad? Que es diferente que, por ejemplo, botín. Que algo que ganas en batalla. Entonces tenemos que estar pendiente, ¿no? De que cómo es herencia de Abraham. Y tiene que ver con eso, ¿no? De que la tierra es de Dios. Y Dios se lo prometió a la línea que invoca su nombre, la línea que pasa por Shem, y luego llega a Abraham. También dice en versículo 13, de aquí llama a Abraham el hebreo. Es la primera vez que vemos esa palabra, hebreo. Y eso simplemente refiere, y también la lengua hebreo, refiere a uno que es habitante de Eber. O viene de otro lado del río Eufrates. Refiere a una región que no es de ahí, de hecho. Porque vino desde Ur, desde más arriba. Entonces, es victorioso Abraham en la batalla, gana mucho botín, muchos tesoros de su victoria, lleva con él una gran cantidad, y llegamos a una parte muy importante. Rescata su sobrino Lot, y recuperó toda la hacienda y también a su hermano Lot con sus bienes y a sí mismo a las mujeres, etc. Entonces Melquisedec, de la nada, encontramos un nombre importante, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Señor del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que puso tus enemigos en tus manos y dióle el diezmo de todo. Dijo luego el rey de Sodoma a Abraham: dame la gente, más la hacienda tómala para ti. Pero Abraham dijo al rey de Sodoma: levanto mi mano por Yahvé, Dios Altísimo, Señor del cielo y de la tierra, que ni un hilo ni la correa de un zapato tomaré de lo que es tuyo, no sea que digas: yo he enriquecido a Abraham, a excepción de los que han comido los muchachos y la porción de esos varones que vinieron conmigo. ¿Quién es Melquisedec? Su nombre, primero, significa que es el rey de justicia, y es rey de Salem, que significa paz, rey de justicia y rey de paz. Y no tiene linaje. Normalmente, que sea antes o después, en Génesis vamos las genealogías de las personas importantes. Pero luego, si volvemos a la carta de los Hebreos, San Pablo habla mucho de Melquisedec y su rol, su importancia. Y nos llama la atención, lo que nos llama la atención es eso, de que no tiene linaje. Y eso es importante, porque ¿quién es? En Hebreos 7, la persona de Melquisedec. Vamos
Vamos a ver Hebreos 7, que habla de él. Okay. Y San Pablo refiere a su superioridad a Abraham. ¿Cómo? Pues el superior bendice al inferior. Y Melquisedec bendice a Abraham. También Abraham paga diezmo por el sacrificio. Okay. El concepto de diezmo es importante, ¿no? Porque vemos luego en la ley de Sinaí que los sacerdotes, los levitas viven de los diezmos que pagan por los sacrificios en el templo. Okay. Y seguimos con esa tradición, como dice San Pablo, de que el trabajador merece su pago. Okay. Pero si lo paga él, implica que Melquisedec tiene una autoridad superior, además. Okay. Diezmo de guerra a un rey anciano conocido por su justicia. También eso de ofrecer pan y vino. Pan y vino. Hemos visto sacrificios de animales. Y en otras traducciones agrega de que o implica que el pan y el vino fueron proporcionados por Abraham de lo que tenía, como una ofrenda para ofrecer. ¿Okay? Y además dice en una traducción de que ofreció pan y vino como le correspondía siendo sacerdote de Dios. Obviamente hay una prefiguración a otro sacrificio de pan y vino que da gracia, o es un modo de agradecer y logra realmente la victoria en la guerra, que es el sacrificio de la misa. Y bueno, mencionamos Melquisedec en la misa. Y vamos a ver, Melquisedec es un nombre de trono, ¿okay? Porque era común entre esas gentes de que, como el Papa toma otro nombre, ¿no? De que al subir al trono tomaba otro nombre. Entonces, ¿qué es? Porque si significa rey de la justicia, pues no hay muchas mamás que nombran a sus hijos rey de la justicia, ¿no? Pero ¿qué es su nombre real? No nos dice. Vamos a ver algo interesante en Génesis, vamos a regresar un poco, Génesis 6, 9. 6, 9. Donde dice que, bueno, después, refiriendo al linaje de Noé, okay, Noé pasó la cabecera de la familia, Noé el justo, pasó ese nombre a su hijo Sem, que es el rey sacerdote de la familia. Como Adán era rey sacerdote de su familia. Y San Efrén dice, Melquisedec es Sem, quien se convirtió en rey debido a su grandeza. Él era el jefe de 14 naciones. Además, él era un sacerdote. Recibió esto de Noé, su padre, a través de los ritos de sucesión. Shem vivió no solo hasta la época de Abraham, como dice la escritura, sino incluso en la época de Jacob y Esaú. ¿Okay? Entonces hay una tradición entre los judíos, como recuerden que viven muchos años en ese tiempo. Hay otro comentario. Los hebreos dicen que Melquisedec fue Shem, hijo de Noé, que vivió hasta Isaac.
Y dicen también que todo primogenitor desde Noé hasta Aarón era un sacerdote. El rey de la tierra, entonces estaba pues dándole ese agradecimiento o reconociendo que él, como descendiente de Noé, y es la cabeza de esa familia que recibe la promesa de Dios, y que es sacerdote también. Bueno, claro, obviamente Melquisedec es una referencia a Cristo, y dicen, bueno, vamos a ver lo de Isaac después, pero eso es importante, porque decimos también de que Cristo es sacerdote para siempre en la línea de Melquisedec. Curioso, ¿qué significa eso? Y en nuestros ritos de ordenación decimos que los sacerdotes de ahora, como son sacerdotes en el nombre de Cristo, también son del linaje de Melquisedec. Y es otra reflexión de San Pablo sobre el cambio de sacerdocio, de que cuando hay cambio de ley, hay cambio de sacerdocio, los dos van juntos. Entonces, la ley de Sinaí, la ley de Moisés, dependía de un sistema de sacrificios ofrecidos solamente por una tribu de los 12, los levitas, que tenían ciertos privilegios, pero solamente ellos podían ofrecer sacrificios. Pero viene Cristo, y Cristo completa o perfecciona la ley. ¿Y de qué tribu de los 12 viene Cristo? Exacto. Pero es sacerdote para siempre. ¿Cómo es sacerdote si no es levita? Entonces, es un cambio, y ubicamos, porque el sacerdocio de Melquisedec viene más atrás, ¿no? Y es misterioso porque dice San Pablo que no tiene descendencia. No sabemos quiénes son sus hijos, ¿no? Y ubicamos a Cristo como su heredero. Y para concluir, les voy a recordar de la misa. Dicen que pues parte del motivo de los cambios litúrgicos era de hacer la misa más bíblica, ¿no? Pero realmente tuvo el efecto contrario, porque aunque pues hay más pasajes de las escrituras en el leccionario, hay menos que conocemos muy bien porque no los repetimos diario como hacíamos o como nosotros hacemos. Y dice aquí después de la consagración, sobre los cuales te rogamos que te dignes volver tu mirada con un rostro propicio y sereno, y tenerlos por aceptos como te dignaste a aceptar las ofrendas de tu siervo el justo Abel, el sacrificio de nuestro patriarca Abraham, y el que te ofreció tu sumo sacerdote Melquisedec, sacrificio santo y víctima inmaculada. Hay una progresión ahí. El sacrificio de Abel, con el buen olor que Dios aprobó. El sacrificio de fe de Abraham, de Isaac, refiere a su sacrificio de Isaac, pero que cumplió Dios, que no terminó, cumplió Dios realmente. Pero el sacrificio más perfecto en esta secuencia es de Melquisedec, de pan y vino. ¿Preguntas? Sí. No sé si después lo vamos a ver o vamos a cambiar de tema, pero el cambio de nombres que Dios hace a Abraham y a
Sí. Hay muchos pasajes como a Pedro que le cambió el nombre y mucho es por su significado, pero no sé por qué a Abraham y a Sara les cambió el nombre y por nombres parecidos, realmente solo es como un cambio de letras. Sí, en introducción, porque, a ver, ¿dónde viene? No cambies su nombre. Tengo aquí. ¿A qué refiere? Ok, luego lo voy a tener que decir. Pero tengo una nota, solo que no lo encuentro ahora, que del cambio de significado. La próxima vez te digo exactamente qué es. Okay, entonces, sí, en este caso parece muy extraño porque es solamente una letra, pero a veces una letra tiene un significado pues, importante. Pero lo que es cierto es un cambio de nombre significa una nueva misión. Okay? Es cambio de identidad, como Adán daba nombres a los animales. Okay, mostrando que Él tiene dominio sobre ellos. Y cuando Dios cambia el nombre, está diciendo, yo tengo dominio sobre ti. Okay, y estoy reenfatizando ese dominio porque estoy cambiando tu misión, dándote una existencia más importante. ¿Otra pregunta? Vale, si se hacen cambios en la fórmula de la consideración que decían que iban a cambiar la fórmula de la epíclesis. ¿Cómo? La fórmula de la epíclesis que invocan al Espíritu Santo, ahora dice que en el nuevo misal ya no se invoca al Espíritu Santo, en el que va a salir. No sé. Que ahora se invoca el rocío de Dios por el Antiguo Testamento. Va a ser, ya no va a ser el Espíritu Santo el que se invoque para que transforme la... No sé. No sé eso. Pero sí invocamos al Espíritu Santo, aunque no es la consagración. Y eso, hay variaciones en diferentes ritos también. Los bizantinos, por ejemplo, tienen esa parte después de las palabras de consagración y hay ciertos debates sobre su significado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Y benedice omnipotens Patris et Spiritus Sancti, descendat super vos et mania semper. Amen.